Vamos a entender y conocer cuál es su divina voluntad, sin antes pedir y rogar que su Santo Espíritu, el cual dio vida a estas Sagradas Escrituras. También necesitamos que usted nos renueve nuestra fuerza, renueve nuestra mentalidad, para poder estar concentrados en lo que vamos a hablar en esta hora de la tarde. En el nombre de Jesús, amén. ¿Me puedes dar por favor? Recordando algunos avisos, que la próxima semana es el día final, ¿cierto? El sábado final, para traer las primicias, las cuales van a ser bendecidas la próxima semana. También cabe recordar el compromiso que tenemos con el Señor que hicimos en nuestra junta de iglesia, de estar, ¿cierto?, creando las ocasiones para poder hacer un lazo de amistad con las personas que Dios nos ha puesto para hablarles de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Ese compromiso que hicimos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Ya. Vamos entonces a ver, ¿cierto?, a grosso modo lo que vimos, ¿cierto?, en la mañana, porque ya en la mañana ya lo repasamos lo de la semana pasada. Y vimos a grandes rasgos. Muy bien. Vimos, ¿cierto?, que un profeta o una profetisa no se queda sin hacer nada. Como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés, todo lo que viniera a tu mano, hazlo, ¿cierto?, con todas tus fuerzas, antes, ¿cierto?, de que descendas al descanso. Entonces, otra característica de un verdadero o una verdadera profeta o profetisa es que no se queda sentado, sentada, sino que siempre hace cosas en bien del otro. Sexto tema de 20 son los profetas hebreos y la literatura antigua cercana del Oriente. Esa es la sigla ACO, antigua cercana Oriente. Vamos a hablar, ¿cierto?, de los reyes asirios, un pueblo, ¿cierto?, contemporáneo de los reyes babilónicos, que ellos fueron los que conquistaron Israel, en la tribu del norte, y Babilonia conquistó las tribus del sur, ¿cierto?, incluyendo Judá. Vamos a ver, ¿cierto?, con respecto a este tema, Isaías 1, versículo 7. Veamos lo que dice Isaías 1, 7. Isaías capítulo 1, versículo 7. Dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de nosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Muy bien, entonces vemos allí juntamente con la diapositiva que el profeta Isaías menciona, ¿cierto?, que vuestra tierra será pasada por fuego, vuestra tierra delante de vosotros como comida de extranjero. Es decir, estaba dando un ultimátum, como también lo hacían los reyes o los gobernadores que rodeaban a Jerusalén o Israel. Otro contexto contemporáneo también lo habla Isaías. No es nada nuevo lo que habla este profeta con respecto a lo que ya se hablaba afuera de las murallas de Israel. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? O sea, ¿está haciendo plagio? No. Porque acuérdense que Isaías vivió mucho tiempo antes que los reyes de Asiria. Pero después vamos a ver al final de esta lección que los profetas, una de las características que hace a un profeta, que habla en un lenguaje contextualizado. Es decir,
un profeta, una profetisa que habla, no va a hablar de un modo que no se entienda. Es decir, si en estos momentos hablara una profeta o una profetisa que se tienen que usar vinilos, no se usan vinilos. ¿Qué se usa hoy en día? ¿Cómo? Dinero, perdón. Los vinilos eran los discos grandes. ¿Y ahora qué se usa? El platillo. No, los videos, los cassettes. Lo cierto, los MP3, cierto, y todo eso. Menos mal que está en este siglo. Muy bien. Vamos a ver entonces Isaías 8, versículo 7 al 8. Es aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos agua del río impetuosas y muchos. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todos sus riberas, pasando hasta Judá y inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, extendiendo su espada y llegará la anchura de su tierra. Oh, qué maravilla. Entonces tenemos aquí que está hablando, ¿cierto? No de el fin del mundo. Ahora está hablando el profeta por aguas. Y como le iba diciendo, ¿a quién se asemeja o a quién simbolizaba el profeta Isaías con aguas? Ahí sale en el versículo 7. No hay que para qué adivinar. La guerra, el pueblo. Al rey de Asiria que iba, ¿cierto?, a conquistar o iba a demoler parte de Judá. Entonces, un símbolo que se usaba antiguamente con agua simbolizaba guerra o parte, ¿cierto?, de mucha gente. Entonces podemos ya asimilar, ¿cierto?, que Juan, el teólogo, ¿cierto?, el escritor de Revelaciones, ya no es, ¿cierto?, nuevo esa idea de mar significa gente, muchedumbre. Ya en la antigüedad, ya Isaías estaba mencionando que gente, o sea, que agua simbolizaba, ¿cierto?, conquista, simbolizaba poder, simbolizaba una reunión de muchas personas. ¿Se va entendiendo entonces que los profetas y profetisas utilizan cierta terminología para que la gente en su tiempo, ¿qué cosa? Lo entendieran. Sí, vean siguiendo, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. En Isaías 8 menciona al rey de Asiria como ¿qué símbolo? Como aguas. Vamos a ver Isaías 15, versículo 9. Dice, Y las aguas de Limón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Limón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y los sobrevivientes de la tierra. Muy bien. Si ustedes se fijan en los versículos de arriba, lo pueden ver después en sus casas, está hablando de Nebo, en el versículo 2, por ejemplo, el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar. Y ahora, aquí en el versículo 9, está hablando de un símbolo ya no de agua, que utiliza con respecto a gente, a ejércitos que iban a conquistar o iban a pelear contra Moab. tierra, reliquias. Leones. Versículo 9 nuevamente dice, porque yo traeré sobre Timón males mayores, leones a los que escaparan de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Está usando un símbolo, ¿cierto? Un lenguaje simbólico para demostrar, ¿cierto?, el ejército enemigo simbolizado como leones. ¿Se va entendiendo entonces que no tan solo el libro de Revelaciones usa un lenguaje simbólico, sino también los antiguos profetas hebreos ya usaban esta metodología? ¿Sí? Muy bien. Hablando de esto, las tablas de Ugarit. Las tablas de Ugarit son parecidas a lo que se conocían como
escrituras cuneiformes que se encontraron, como por ejemplo en el río Éufrates, con todas esas no religiones, sino que naciones antiguas. Cuneiformes, por ejemplo, de Babilonia, que hablaban el arameo y también otros idiomas, así también las tablas de Ugarit. ¿Qué son las tablas de Ugarit? Bueno, en el diccionario Alonso Lockhart, un diccionario bíblico, Alfonso. ¿Qué dice? Anthony, ¿puede leer lo que dice el diccionario con respecto a lo que son las tablas Ugarit? Para que después no me digan que yo invento cosas, sino que las saco de un recurso que es oficial. Ahí está el diccionario bíblico, yo no invento nada. ¿Qué son las tablas de Ugarit? Lugar en el norte de Siria, hoy conocido como Ras Shamra, donde se hicieron grandes hallazgos arqueológicos de extraordinaria importancia para el estudio de las escrituras y la historia del Oriente Medio. Se trataba de un puerto de mar frente a isla de Chipre. El cobre que provenía de esta isla pasaba por Ugarit en camino a Mesopotamia. Entonces ya vamos viendo, ¿cierto? En el Medio Oriente se encontraba esta cultura de Ugarit. Sigamos leyendo. Lo cual hizo muy rica a la ciudad hasta la aparición del hierro. Ya. La cultura de Ugarit fue descubierta accidentalmente. Wow, accidentalmente. En el año 1928 y se han realizado a partir de esa fecha numerosas expediciones arqueológicas. Gran cantidad de edificaciones, objetos, pinturas, escrituras, etc. Han sido encontrados pero lo más importante fue una abundante biblioteca que incluye un alfabeto de un idioma de origen semítico que se desconocía. Hoy se le llama el ugarítico. Este alfabeto está íntimamente relacionado con el hebreo. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, que estas tablas de Ugarit, ¿cierto?, son parecidas a cómo escribía, por ejemplo, Moisés. Moisés, acuérdese que el hebreo antiguamente no tenía vocales. Acuérdese de eso. Por eso es que el nombre de Dios, ¿cuáles son las consonantes? Y, H, W, H. Entonces lo mismo acá. Era cuneiforme, es decir, con puros símbolos. De hecho, la letra A del hebreo es un símbolo como de un toro, que es de cabeza. De hecho, por eso que el mes Abib, que es el primer mes del año hebreo, se simboliza como una cabeza, como de toro. Simbolizando cabeza significa inicio o señal. Entonces lo mismo, si ustedes pueden ver en la pantalla, las tablas de Ugarit son parecidas las escrituras con las escrituras hebreas. Exacto. Entonces, ¿para qué se sirven estas tablas? Como dice ahí destacado en amarillo, para el estudio de las escrituras y la historia del Oriente Medio. Entonces podemos ver que no tan solo Isaías, porque parece que en fecha se descubrió esto, 1928. Entonces no tan solo Isaías utilizaba esto, sino que alrededor de Isaías, ¿cierto?, se ve que se utilizaba el contexto de los extranjeros. Entonces vamos a ver al final de esta lección que los que están en contra de la tía White dicen, pero es que ella utilizaba recursos de otro. Isaías no se utilizaba recursos de otro, ideas de otro, de los países extranjeros. Sí. ¿Me van siguiendo entonces? Veamos otra idea que dice Isaías 27:1. Veamos, usted ya va asimilando, porque las imágenes que yo coloco en cada cita es por lo que se va a hablar, no es porque a mí se me ocurrió y coloqué esa imagen. Isaías 27:1. Dice: en aquel día Jehová visitará con su espada dura
grande y fuerte, sobre el Leviatán, serpiente rojiza, y sobre el Leviatán, serpiente tuerta, y matará al dragón con esta una mano. Muy bien, entonces menciona, ¿cierto?, que el Todopoderoso iba a visitar o iba a liberar al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo simboliza? Como un dragón marino o leviatán, ¿cierto? Exacto, pero acuérdense que esto simbolizaba también a las culturas extranjeras. Los grandes reyes, por ejemplo, como estamos viendo, el rey de Asiria, el rey Nabucodonosor, no tan solo era simbolizado por leones, también eran otros animales. Por ejemplo, el rey persa, Darío, también era simbolizado por un tigre. Entonces, varias culturas extranjeras eran simbolizados por animales poderosos. Veamos otra parte, el tema del fin del mal. No tan solo en la Biblia, ¿cierto?, se utilizaba esta terminología que algún día se iba a terminar el mal, sino que ya estaba en el concepto extranjero este tema. Veamos lo que dice Isaías 11, del 6 al 9. Como ustedes pueden darse cuenta, y repito, las imágenes que yo coloco son las imágenes que pueden aludir al versículo bíblico. Usted puede ver ahí en la pantalla qué está haciendo el niño. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Jugando con qué? Quiere tomar una pileta. Una serpiente. Una serpiente. Veamos entonces qué dice la palabra de Dios. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se cortará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño lo pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey, con el gran paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la pis, y la recién del estado extenderá su mano sobre la caverna de la vida. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se detiene de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Muy bien, entonces menciona esta palabra, ¿cierto?, que algún día se terminará el mal. Entonces, como algunas personas dicen, no, es que las religiones son muy fanáticas y extremistas y dan el fin del tiempo. Pero no es así. Ya en las culturas antiguas estaba declarado que algún día se iba a terminar el mal. Ahora, usted me puede decir, denme un ejemplo, aparte de este ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del 2012? ¿Qué cultura estaba diciendo que se iba a terminar? Los mayas. Entonces podemos sacar a cuentas que no estoy mintiendo, sino que las culturas ya extranjeras, ¿cierto?, daban resultado de que se iba a terminar alguna vez el mal. También hablaban las culturas extranjeras sobre la resurrección y que los profetas y profetisas hablaban de este tema. Vamos a ver en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas, capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dicen las Escrituras? Antes que se me quede dormido. Dice, darános vida después de 2 días. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿Qué está simbolizando Oseas aquí? ¿Qué está profetizando? La resurrección de Jesús. Exacto. Entonces no tan solo dentro de la Biblia o dentro de la línea profética está simbolizando, ¿cierto?, la resurrección del Mesías. Es más, podemos ver, ¿cierto?, que en otras culturas extranjeras también dan
unas profecías sobre el Mesías, ¿cierto? O el profeta que ellos tienen. Por ejemplo, la cultura musulmana tiene a Mahoma. La cultura, ¿cierto? Asiática tienen a Buda. Y así sucesivamente. Tenemos varios donde podemos escoger que son culturas extranjeras que no tan solo ven o dan profecías que su Mesías, su libertador, iba a resucitar de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos llegando en el segundo tema? Que no tan solo la Biblia utiliza su propia interpretación o su propio lenguaje, me corrijo, su propio lenguaje, sino que en la antigüedad también se hablaba que sus propios caudillos, sus propios libertadores, iban a morir y después iban a resucitar. ¿Me van siguiendo, cierto? Ya. Otro tema, el banquete escatológico. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Revelaciones que era escatológico o escatologías? No entiendo eso así. Algo que seguir. Algo que seguir. Logos significa estudio, ¿ya? Epistemología, por ejemplo, epísteme es una palabra y logia es logos. Logos es estudio, epísteme es de conocimiento. Es decir, la epistemología estudia el conocimiento. Por lo tanto, escatología viene de logos, que es estudio. Y escato, ¿qué significará? Muy bien, eventos del fin. Estudio de eventos del fin. Veamos lo que dice Revelaciones, capítulo 19, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si se están quedando dormidos, mójese la cara para que el adversario no le robe la bendición. Eso, hay que mojarse la cara, ¿no? 9 dice: el ángel me dijo, escribe bienaventurado los que están llamados a la cena de la hora del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vemos aquí otro cierto terminología que utiliza el profeta, esta vez para dar la última cena, ¿cierto? En celebración de la victoria de nuestro héroe. Otro ejemplo lo tenemos en otro lugar, en el Espíritu de Profecía, la historia de la redención, página 49. Y observemos que la tía White menciona algo igual. Miremos y leamos. A Adán se le revelaron ¿qué cosa? Importantes acontecimientos del futuro. Desde su expulsión del Edén hasta el diluvio. ¿Y qué más? Y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra. Repito, a Adán se le revelaron importantes acontecimientos del futuro, desde su expulsión del Edén hasta el diluvio, y más allá, hasta la primera venida de Cristo a la tierra. ¿Pero cómo es la expulsión del Edén? Sí, pues. Que había sido expulsado por su ciudad. En ese momento, Dios la había revelado. Acuérdense que Dios le había estado advirtiendo, va a venir un ángel, ¿cierto? Que los va a tentar y que los va a hacer caer, ¿cierto? Y ellos se aseguraron, ¿cierto? Ah, ya, si es un ángel ya lo vamos a tener claro que viene del otro lado. Y por eso que el adversario de las almas, ¿cierto? Exacto. Entonces Dios ya le había revelado al profeta. Pero observemos. Su amor por Adán y su posteridad inducirían al Hijo de Dios a condescender al punto de tomar la naturaleza humana para elevar así por medio de su propia humillación a todos los que creyeran en Él. Ese sacrificio sería de suficiente valor como para salvar a todo el mundo, pero solo, ¿qué cosa? Solo unos pocos aprovecharían la salvación ofrecida por medio de un sacrificio tan extraordinario. ¿Cuántos se van a salvar en comparación con los que se van a perder? Pocos.
La mayor parte no cumpliría las condiciones requeridas para ser participantes de la gran salvación de Dios. La mayoría preferirían el pecado y la transgresión a la ley del Señor antes de arrepentirse y obedecer, para descansar por fe en los méritos y los sacrificios ofrecidos. Este sacrificio era de un valor tan inmenso como para ser más precioso que el oro fino y que el oro de Ofir al hombre que lo aceptara. ¿Se acuerdan dónde se ocupa el oro de Ofir? Y eso que dicen que ustedes estudian el santuario. En el santuario. Era el metal más precioso que se utilizaba en el santuario. ¿Ya existe ese metal ya? Por supuesto. ¿Sí? No, sí, existía así, pero no sé si en este momento. Entonces, para ya finalizar, los profetas utilizaban las mismas expresiones que la gente a su alrededor. Ya no hablan una nueva metodología, por eso que, por ejemplo, hay algunas expresiones que son antiguas, porque en su tiempo donde el profeta... Por eso nos sirve como algunos dicen, por ejemplo, bueno, ya pasó ya, con el tema de la Navidad, nos sirve eso, ¿no? No. O sea, ocupa de ejemplos, pero no distorsionando la Biblia. Correcto. Y por ejemplo tenemos otra alusión con respecto a Josué. Josué, ¿cierto? Cuando le pidió que extendiera el día, ¿qué es lo que pidió Josué que se detuviera? ¿La tierra o el sol? ¿Y qué se mueve? ¿El sol o la tierra? Entonces los profetas utilizaban las mismas expresiones que la gente a su alrededor. Porque recordemos, ¿cierto?, que después, muchos años después, se descubre que la tierra gira alrededor del sol. También el profeta utiliza, y ahí lo puse entre comillas, ¿qué cosa? Intencionalmente, de una expresión extra bíblico o pagana, como usted se me adelantó. Utiliza, ¿cierto?, a veces el tema de la Navidad, ¿cierto? ¿Para qué? Intencionalmente. ¿Para qué? Porque es un recurso literario para llamar la atención del lector. Pero el tía Guay dice que nunca los convierte. El tía Guay dice que nunca los convierte. Sí, pero eso son metodologías. Pero por eso yo... Sí, porque aquí estamos hablando de expresiones bíblicas, que no es lo mismo que una metodología que yo use, ¿cierto? Por ejemplo, antaño, no se usaban, por ejemplo, los PPD. ¿Me entiende? Entonces, es una metodología que es muy diferente a la expresión que utiliza un profeta o una profetisa para escribir. Y en tercer y último lugar, el origen común y no contaminada. Y lo vimos, ¿cierto?, con el tema, por ejemplo, de Leviatán, que utiliza, ¿qué profeta utiliza ese término? Isaías. Y acuérdense que lo vimos en el seminario de revelaciones. ¿A quién simboliza el Leviatán y ese dragón marino? Al adversario. Y de hecho hoy en día hay una... de World War 4, que ¿contra qué mitología es? Nórdica. La nórdica. Utiliza, ¿cierto?, también ese origen, ¿cierto?, de un leviatán, ¿cierto?, o le dicen serpiente, que cruza todo el planeta. Exacto, pero en la Biblia y en ese tiempo, que son más antiguas esas creencias, más que las nórdicas, que como lo utilizaban, no era como una serpiente que cruza el mundo. ¿Cómo lo llamaban? Leviatán o la serpiente marina. Lo mismo. ¿Se fija? Entonces lo único que va cambiando por generaciones son los nombres. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta o profetisa? Toma algo común, ¿cierto? O como dice ahí, pagano, pero no lo contamina. Porque después se van a acordar, y por eso que yo les digo nuevamente como loro,
Yo los hago repetir y por favor que repasen en la semana, porque al final, la lección final, vamos a ver ciertos ataques que se le hacen, por ejemplo, a la tía White, donde dicen que fue una plagiadora del Paraíso, un libro llamado El Paraíso, un libro pagano. Pero aquí ella utilizó, ¿cierto?, con el concepto de llevarlo al conflicto de los siglos. Muchos pasajes son utilizados del libro El Paraíso. Pero también vemos que en el libro de Revelaciones también son tomados, ¿cierto?, de origen pagano. ¿Se acuerdan que lo vimos? Lo vimos eso. Y uno de los orígenes paganos, ¿de dónde saca Juan? Una de las expresiones, por ejemplo, que viene con millares de ángeles y que todo ojo lo verá. ¿De dónde era ese origen? Ah, sí sé, pero ¿qué escritor? Enoc. Del Apocalipsis de Enoc, que tiene 100 capítulos ese libro. Entonces vemos ahí que los profetas de antaño utilizaban, y como dice ahí, lo que aquí en la segunda opción, intencionalmente, para llamar la atención del lector. Por supuesto, pero que lamentablemente ha habido tanto plagio en el transcurso de la tierra que antiguamente no se sabía eso. No se sabía que no debía usarse así. Pero en ese antaño, como lamentablemente lo estoy usando muy burdamente, que lo estoy usando y volviendo a usar el tema de Josué, que la gente no sabía que era la tierra que giraba y no el sol. Pero lamentablemente era la cultura así. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien, entonces resumen. No, pues Enoc fue el que fue transportado sin mirar muerte. En la Biblia, en las generaciones del capítulo 5 de Génesis. Entonces resumen. ¿Qué vimos? Vimos que en Isaías 15:9 está hablando no de agua, sino de león. Ya, de ejércitos, ¿cierto?, que iban a invadir Israel. ¿Y cuáles son los símbolos que utiliza Isaías para simbolizar, valga la redundancia, al ejército de Siria? Leones. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que está rodeado de la tierra? Un 3/4. Agua. Entonces, no tan solo en otro pasaje de la Biblia, ¿dónde aparece ese tema de aguas, que es muchedumbre? Ya. Entonces vamos abriendo, no sé si usted se va abriendo el panorama, pero a mí cuando yo me enfoqué en este tema del seminario, vi que claramente los profetas, ¿cierto?, con